transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, aquí en la Ciudad de México, su programa de la verdadera historia de México. Y bueno, el día de hoy con el tema de el milagro mexicano. ¿De qué se tratará? ¿De casualidad el profesor nos irá a hablar de las apariciones de la Virgen? ¿O de qué será? Bueno, vamos a ver, vamos a escuchar al profesor. Primero lo saludamos. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Buenas noches. Con el gusto de siempre estar aquí con ustedes, licenciada, pero no hablaremos de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, sino es otro milagro mexicano, el milagro económico mexicano a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y de lo cual platicaremos el día de hoy, licenciada. Ok, profesor. Pues qué bueno que nos va a hablar de esto. De alguna manera se había tocado un poco el tema en un programa hace ya tiempo, que nos habló usted precisamente de la Segunda Guerra Mundial en México, ¿se acuerda? Sí, como no, licenciada, y de hecho empezaremos tocando precisamente ese tema, la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias que trajo en nuestro país, que muchas veces pues como que no lo tomamos en cuenta. Pensamos que el conflicto bélico estaba muy lejos allá en Europa y no nos damos cuenta de todo lo que repercutió en nuestro país, licenciada, y de ahí, bueno, explicaremos lo que es el llamado milagro mexicano, precisamente, licenciada. Muy bien, profesor, pues adelante. Nada más quería hacer mención de que ya en algunas escuelas nos están escuchando, bueno, escuelas más, porque de hecho ya nos han escuchado en escuelas primarias, secundarias sobre todo, y parece ser que bueno, también ya a nivel bachillerato nos han estado escuchando, y pues estamos llegando a más personas, y pues eso nos da mucho gusto, igual que nos hagan llegar sus comentarios, sus mensajes serán bienvenidos. Y pues profesor, adelante. Así es, licenciada, y enviamos desde aquí un saludo a la profesora Rosalinda, con la que hemos estado platicando, y que es probable que demos una conferencia sobre México prehispánico en las instalaciones de su escuela. Lo estamos ahorita, insisto, platicando, y recordarles a todas las personas que nos escuchan que si nos quieren invitar a alguna escuela, algún colegio, etcétera, nosotros vamos con todo gusto. Nosotros no cobramos un centavo por lo que hacemos, solamente les pedimos obviamente nuestros gastos de transportación. Fuera de eso, ¿a qué nos invitan? A platicar la historia de todos, porque no es la historia de alguien en particular, es la historia de todos nosotros. Entonces a nosotros nos da mucho gusto, sí, la verdad es compartir, es difundir la historia de México, como lo hacemos aquí en Urus Radio. Urus Radio no lucra en lo absoluto, licenciada, y lo hacemos por ese afán de divulgación de nuestra historia. Entonces, pues nos están invitando igual a esta escuela, y nos han invitado a muchas escuelas más, casi siempre con los temas del México prehispánico. Vemos que les llama mucho la atención, y con todo gusto por ahí estaremos el día que ustedes nos inviten. Profesor, ¿no quiere un representante? No es cierto. Ya me ha acompañado usted a algunas conferencias, licenciada, ya ha estado usted por ahí, y con el sabor que le dan los jóvenes cuando empiezan a hacer preguntas, y vemos el interés de todos ellos de conocer más temas, licenciada, usted lo recordará. Sí, así es, profesor, me acuerdo mucho de una conferencia donde igual sacó usted la moneda de a 10. De 10 pesos, de 10 pesos, así para platicar lo que era la leyenda del Quinto Sol. Me acuerdo muy bien. Pues, adelante, profesor. Licenciada, adelante. Pues, comencemos entonces con este tema, el tan llevado y traído milagro mexicano. Algo de lo que se ha hablado mucho en el ambiente económico, pero pues aquí vamos a desnudar algunas cosas del llamado milagro mexicano. Vamos a explicar en qué consiste, licenciada, y por qué los economistas
presumen de esa etapa de la historia de México, pero vamos a decir lo que es la verdad, qué fue lo que se dio cuando el milagro mexicano. Licenciada, en el programa anterior hablamos mucho de la labor que hizo el general Lázaro Cárdenas a cargo de la presidencia de la República de 1934 a 1940, y que después participó activamente en la defensa del territorio nacional, siendo comandante del Pacífico, defendiéndonos contra el interés que tenían los norteamericanos de instalar bases en la península de Baja California. Y el general Cárdenas, bueno, se opuso a ello y personalmente, es más, dicen que andaba a caballo por la orilla de la playa vigilando junto con las tropas mexicanas que no hubiera un desembarco japonés durante la Segunda Guerra que permitiera que los norteamericanos se metieran a nuestro territorio, porque no los íbamos a sacar nunca, así definitivamente no los íbamos a sacar, y ponemos el ejemplo de Cuba. Pues bien, licenciada, el trabajo que hizo Cárdenas tuvo muchas consecuencias. En un sexenio que fue muy bueno, tanto para el obrero mexicano, el campesino mexicano, con el reparto agrario, no se culminó la tarea. Afortunadamente los gobiernos que vinieron después, sobre todo el del general Ávila Camacho, supieron consolidar la economía mexicana, licenciada. Fíjese usted, entramos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial estalla en 1939, el 1 de septiembre, se inicia la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que comentábamos que comenzó al otro día de que acabó la primera. Realmente lo que hicieron al firmar los tratados de paz, ¿sí?, fue preparar la Segunda Guerra, porque fue tan cruel lo que sucedió ahí que los pueblos estaban buscando venganza. Y se llega hasta 1939 con una Alemania poderosísima, toda una potencia, aliados con Japón, aliados con Italia, y comienza, le repito esta guerra. Licenciada, habíamos comentado que el petróleo de alguna manera es de rebote, y aunque a algunos no les guste, y no solamente lo sostenemos aquí en Urus Radio, sino que hay varios artículos, mencionábamos a la revista Cubo, por ejemplo, hay varios artículos que lo mencionan, del cual hemos tomado bastante información, de que de rebote nuestro petróleo se lo debemos a los alemanes que estamos seguros que un día, quizás no nos toque a nosotros verlo o escucharlo, se va a reconocer que hubo pláticas entre el embajador Friedrich von Papen, el embajador alemán en México, dándole todo tipo de garantías al general Cárdenas en caso de que las tropas norteamericanas invadieran el territorio nacional para apropiarse de nuestro petróleo, y que después de la expropiación ya estaban en la frontera, licenciada. Estaban en la frontera listos para entrar, y de pronto se detienen. ¿Por qué? Por el apoyo de Hitler que le estaba dando a México. Claro, no era un apoyo gratuito. Adolfo Hitler sabía lo que estaba buscando. En Europa no hay petróleo, licenciada. En Europa la zona petrolera está en Noruega, está en el Mar del Norte, es donde hay petróleo. Y ya en la parte de Asia, en lo que es el Medio Oriente. Entonces, México no había expropiado plenamente su petróleo. Sabemos la riqueza petrolera del país, y los alemanes también lo sabían. Entonces, el quedar bien con nosotros implicaba asegurarse el petróleo por muchos años. Entonces, el gobierno de Alemania establece muy buenas relaciones diplomáticas con México, licenciada, y eso es lo que detiene el avance de las tropas norteamericanas. Licenciada, entramos a la guerra mundial creyendo lo que hace un momento decíamos, que la guerra estaba muy lejos, que la guerra estaba del otro lado del Atlántico y que a nosotros no nos afectaba en lo más mínimo. La sorpresa fue, licenciada, todo lo que nos afectó. Poníamos, ya lo hemos comentado aquí como ejemplo, esa canción que haría famosa Yuri, la del apagón, y que realmente fue escrita a manera, digamos, de diversión musical, ¿sí? Porque no creíamos, no lo veíamos en serio, pero se estaban haciendo apagones en la Ciudad de México y en las principales ciudades costeras. Se hacían apagones nocturnos donde se enseñaba a la población a apagar cualquier emisión de luz, o sea, todas las luces de su casa, durante 15 o 20 minutos, por el caso de un bombardeo. O sea, que llegaran tropas japonesas o alemanas y nos bombardearan, licenciada. Entonces, para no ser un blanco fácil, bueno, se hacían apagones, ensayos de estos apagones, y que a la gente le parecía gracioso, le parecía chistoso todo esto, aunque en el momento, bueno, la molestia de que se detenían los tranvías, se detenía todo el servicio, o los servicios que había, y había alguna molestia, pero era necesario. Las ciudades europeas estaban siendo bombardeadas,
Entonces era necesario apagar las luces, licenciado. Aparte de eso, se instituye, y aquí muchas personas que me están escuchando y que hicieron su servicio militar o que fueron a un sorteo de la bola negra o la bola blanca, pues lo saben perfectamente. Se instituye en México, ¿sí?, el Servicio Militar Nacional, los llamados conscriptos, el de que todos los jóvenes de 18 años o 17 tenían que hacer su servicio militar obligatorio para prepararlos como soldados, y al terminar el servicio militar, que duraba un año, entraban a la primera reserva nacional, y en caso de un conflicto bélico iban a ser los primeros en ser llamados. De hecho, cuando se inicia este sistema militar, la gente corre el rumor de que sí vamos a entrar en guerra y de que vamos a mandar a nuestros jóvenes a pelear a Europa, ¿sí? Y se creó una psicosis en México, porque todavía tenemos fresco. Vamos a ubicarnos en la fecha, estamos hablando de 1940, 20 años antes estábamos en plena Revolución Mexicana, y se daba la leva, y levantaban a la gente, a los jóvenes, con la bayoneta enfrente, ¿sí? Entonces muchos lo recordaban, lo tenían presente, no había pasado mucho tiempo. Entonces se creó ya una psicosis en México, ¿sí?, pensando que iban a mandar a nuestros jóvenes a pelear a los frentes europeos. No fue así, licenciada, no fue así, pero México, aquí es donde entra la labor diplomática, y es algo que yo siempre he presumido como mexicano, de que nuestra labor diplomática, excepto en los gobiernos panistas, pero aún inclusive en los gobiernos priistas, ¿sí?, hemos tenido muy buen servicio diplomático mexicano, muy buen servicio. Realmente es algo que ha quedado como un tanto al margen de la corrupción. De las pocas instituciones mexicanas que se han salvado de la corrupción es el Servicio Exterior Mexicano. Entonces aquí tuvo mucho que ver, muchísimo que ver, licenciada. En Europa, al momento de que se desata la guerra, Francia se divide en dos, ¿sí?, la Francia libre y la Francia de Vichy. México traslada a sus embajadores a la Francia de Vichy, ¿sí?, o permanecen en la Francia de Vichy. Muchos embajadores mexicanos en Europa ayudan a muchos refugiados, ¿sí?, a salir de Europa para que vinieran a dar a México. Aunque fíjese, esto es algo curioso, desde el sexenio de Lázaro Cárdenas llegan los exiliados españoles. En 1936-37 llegan miles de exiliados españoles a México, que esto nos va a afectar en muchas cosas. Bueno, no afectar, va a ser representativo en muchas cosas. Por ejemplo, hasta en el fútbol. En el fútbol se formó el equipo España, el equipo Asturias, Horacio Casarín, el gran jugador mexicano, jugaba en el Asturias, por ejemplo, y después en el Atlante, etcétera. De tantos españoles que llegaron a nuestro México, se abrieron tantas tiendas de abarrotes que eran de españoles, y que todavía ahorita conservamos en México muchas tiendas abarroteras españolas, ¿sí? Llegaron actores, llegaron escritores, llegaron muchos refugiados. Nosotros que somos también gente de teatro, sabemos que llegaron muchos, Alejandro Casona y mucha gente llegaron a exiliarse a México, licenciada. Entonces fue una migración importante que hasta la fecha la colonia española en México le reconoce al general Cárdenas que les haya abierto las puertas de México, y llegaron cientos de niños que se habían quedado huérfanos por la Guerra Civil Española y que México les dio cobijo, licenciada. Entonces esto ellos no lo olvidan. Llegaron igual refugiados de otros países, pero cosa curiosa, no se aceptó a los judíos, licenciada. Cárdenas no aceptó judíos. Entonces esto se lo sacó Ernesto Zedillo, ¿sí?, se lo sacó al ingeniero Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, en el debate cuando eran candidatos a la presidencia. Se lo dijo Zedillo, que Lázaro Cárdenas era antisemita, que no quería a los judíos, ¿sí? Entonces era algo que de pronto no esperábamos los que estábamos viendo la televisión. Yo se lo juro, licenciada, yo no esperaba ese comentario de Ernesto Zedillo, ¿sí?, de que dijera que Lázaro Cárdenas era antisemita. Y Cárdenas el ingeniero Cárdenas supo salirse muy bien por la tangente, pero históricamente es cierto. Lázaro Cárdenas no aceptó judíos en México, ¿ve? Pero bueno, se sufren más cambios en el país aparte de este servicio militar nacional, licenciada. Se moderniza el país en la parte bélica. México no teníamos tanques,
y empiezan a llegar los primeros tanques, porque México firma un contrato por medio de Ávila Camacho, sí, con Roosevelt, para que nos manden pues artículos de guerra, para tener a un ejército preparado en nuestro país, que no lo teníamos. Todavía nuestro ejército, a finales de los 30, principios de los 40, tenían armas de la revolución, carabinas 30 y 30, ¿sí? ¿Cuándo íbamos a ponernos, por ejemplo, un desembarco japonés o un desembarco alemán? O sea, hubiera sido imposible. Entonces comienza la modernización del país, licenciada, pero más que nada, con una ley que se llamó la Ley de Préstamo y Arrendamiento. Ahorita vamos a explicar qué es eso, licenciada, y es donde surge el milagro mexicano. Licenciada, México solamente peleó con bandera mexicana, solamente peleó por medio del Escuadrón 201, que se formó precisamente para ir a entrenar en los Estados Unidos y después ir a las Filipinas y participar con la 58 División Aérea Norteamericana. Pero nuestros aviones, o los aviones que se utilizaron, ya llevaban, aparte de la insignia norteamericana, para evitar confusiones, llevaban la insignia mexicana de nuestra Fuerza Aérea. El glorioso Escuadrón 201, que perdió 8 hombres en el frente, algunos en entrenamiento, 3 de ellos se perdieron en el mar a falta de combustible, uno de ellos en combate directo, etcétera. Se perdieron 8 y que son considerados héroes del país. Y tenemos el monumento al Escuadrón 201 literalmente abandonado, licenciada, en Chapultepec, ¿sí? Pero bueno, van a pelear estos 300 mexicanos a las Filipinas, pero pelearon más de 20,000 mexicanos en las filas del ejército norteamericano, y de ellos varios fueron condecorados por su valor, por su arrojo, por su coraje. Más de 20,000, imagínense, licenciada. Y vale la pena mencionar, tuvimos la oportunidad de conocer personalmente a los sobrevivientes del Escuadrón 201 hace algunos años, donde les hicimos un homenaje, licenciada, y ya pues muy grandes de edad, y les dio mucho gusto a los sobrevivientes del 201, porque dice, ya no se acuerdan de nosotros, sí, ya nos olvidaron, y somos sobrevivientes y somos veteranos de guerra. Y siempre, bueno, tenemos colonias, calles, monumentos, etcétera, que dicen Escuadrón 201. Qué lástima que el nombre del 201 quedó manchado, y no por ellos, licenciada, porque el 201 peleó con valor allá en las Filipinas, sino que el Escuadrón 201 siguió permaneciendo en la Fuerza Aérea Mexicana, obviamente ya con nuevos integrantes, etcétera, siguió permaneciendo. Qué triste que en 1994, cuando fue el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, licenciada, ¿sí?, quien los bombardeó, quien los ametralló, fue el Escuadrón 201. Ahí queda manchado ese nombre, algo que causaba honor, decir, soy del Escuadrón 201, ahora, perdón, pero creo que es una ignominia, porque se ametralló, no vamos aquí a defender en sí el movimiento del ZLN, no vamos a meternos ahorita en este momento en ese tema, licenciada, pero sabemos que era población, que eran indígenas mexicanos que estaban pidiendo justicia, y que la respuesta fue mandar al Escuadrón 201 a ametrallarlos, a dispararles fusiles, porque fue real, se les disparó fusiles tierra-aire, ¿sí? Tan es así que los aviones que utiliza el 201, que utilizó en el 94, los PC-7, fueron dados por, si mal no recuerdo, por Suecia o Suiza, fueron vendidos a México como aviones de entrenamiento, nada más. Cuando se enteraron en este país que se habían artillado los aviones del 201, que se les había puesto misiles, ¿sí?, o cohetes, aire-tierra, inmediatamente protestaron a nivel internacional por la matanza indígena que estaban haciendo, utilizando los aviones que ellos no les vendieron armados, no se los vendieron artillados, eran para entrenamiento únicamente, licenciada. Entonces, qué lástima. Vaya nuestro reconocimiento, el que tuvimos la oportunidad de conocer a verdaderos héroes mexicanos, veteranos de guerra mexicanos, orgullosamente del Escuadrón 201, pero válgame la vergüenza o ignominia, como ya utilicé la palabra, de que este nombre quedara después manchado con la sangre de nuestros indígenas mexicanos, licenciada, ¿sí? Pero bueno,
Cabe mencionar que el 201, le repito, va a las Filipinas, pelea allá en las Filipinas, y se dice que es la única fuerza mexicana que ha salido a pelear al extranjero, con bandera mexicana. Ha habido mexicanos, ahora en la guerra en Irak, hubo muchos mexicanos que pelearon, ¿sí? Muchos que fueron condecorados y muchos que murieron, licenciado, y que mandaron sus restos a México, participando en el ejército norteamericano. Pero ¿qué cree? Vamos a hacer un pequeño paréntesis, licenciada, para comentar una pequeña anécdota. No ha sido la única vez que soldados mexicanos han salido del territorio nacional a pelear. Hay un caso que está ahí como perdido en la historia, que se le conoce como la batalla de Tonalá. Y no Tonalá, Jalisco, sino Tonalá, Chiapas. Estamos hablando del año de 1813, licenciada, en plena guerra de la independencia de México. Ya había muerto Hidalgo, y la cabeza del movimiento insurgente es José María Morelos, el cual toma la ciudad de Oaxaca. Actualmente la frontera de México termina en Chiapas, y ahí comienza Guatemala. En aquellos años, Chiapas pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Entonces, cuando Morelos estaba tomando la ciudad de Oaxaca, la Capitanía General, en apoyo al virreinato de la Nueva España, manda fuerzas virreinales que cruzan todo Guatemala, bueno, en este caso Chiapas, que pertenecía a Guatemala, para atacar a Morelos por el sur. Y lo que hace el generalísimo Morelos es mandar a Mariano Matamoros, a enfrentar a las tropas españolas. Las tropas españolas ya habían entrado a territorio virreinal, estaban en territorio virreinal. Se enfrentan con Mariano Matamoros y los derrota. Y comienzan a escapar, y Mariano los empieza a seguir, hasta que los puede acorralar en Tonalá, Chiapas, que en ese tiempo pertenecía a Guatemala. Y ahí Mariano Matamoros los vuelve a derrotar y los hace pedazos, Y ya después Mariano Matamoros regresa al norte. Es más, Mariano Matamoros salió con una herida en una pierna y ya regresa a Oaxaca. Entonces, a lo mejor es un hecho anecdótico, pero valga la mención de que salieron tropas mexicanas, o que todavía no era México, pero que pelearon en territorio de la Capitanía General de Guatemala. Y aparte, licenciada, Agustín de Iturbide comenzó a preparar la invasión, la invasión a Cuba, para expulsar a los españoles, porque los españoles todavía tenían el fuerte de San Juan de Ulúa. Entonces, desde Cuba alimentaban y mandaban pertrechos a los españoles que estaban en San Juan de Ulúa, y no los podían sacar de ahí. Entonces, Agustín de Iturbide lo que pretendía era tomar la isla de Cuba, independizarla, anexarla a México, al Imperio Mexicano, pero esto no se logró por todo lo que ya hemos platicado de cómo cayó el Imperio de Iturbide. No se logró, pero digamos ya estaban los planes de invadir a otro país. Y por ahí hay una anécdota también muy interesante que no han querido como comentar mucho, y que nos comprometemos a buscar la información, y es que alguna vez hubo un conato de guerra entre México y Guatemala, y se afirma que aviones mexicanos de la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron ya el territorio guatemalteco con el fin de bombardear cuando se suspendió el ataque. Déjeme buscar información al respecto, se me hace muy interesante. Es algo como que nos quieren mantener oculto, de que en alguna ocasión estuvimos a punto de una guerra con Guatemala. Bueno, licenciada, entonces, regresando al Escuadrón 201, México pelea en la guerra, nos hunden varios submarinos, por medio de submarinos nos hunden varios barcos petroleros. México declara la guerra a Japón, Italia y Alemania, y en 1945 termina la guerra. Pero hace rato mencionábamos la ley de préstamo y arrendamiento. ¿Qué fue esto, licenciada? Mire, fue un convenio que hicieron las potencias aliadas, que estaban siendo, su industria fue bombardeada, sus ciudades no, pero su industria fue bombardeada, la industria inglesa, la francesa, etcétera, etcétera, y ellos requerían material, material en plena guerra, pero no tenían con qué pagar. Entonces ellos firmaban contratos para que se les enviaran materias primas, licenciada, a pagar en 25 años, y el pago iba a comenzar cuando terminara la guerra. México, licenciada, había tenido una economía de mercado interno,
gracias a Lázaro Cárdenas, se activó la economía mexicana, nuestros campos estaban olvidados y con el reparto agrario se activó otra vez nuestra agricultura, se activó la industria, ¿sí? Y empezamos a tener una economía a la alza. Increíble, licenciada. Yo recuerdo cuando el sexenio o la candidatura de Vicente Fox, que él decía que él iba a hacer trabajar nuestra economía con un aumento del 7% al Producto Interno Bruto, 7% anual. Cifra que el único que ha conseguido fue Lázaro Cárdenas, que consiguió el 7.3% de crecimiento, que es muchísimo, licenciada, es muchísimo. Y todo en base a un mercado interno muy activo que hizo el general Cárdenas. Cuando llega Ávila Camacho, empieza a crecer nuestro mercado hacia afuera. Lo que nosotros nos estaba sobrando, alimentos, minerales, etcétera, lo comienza a vender. ¿Por qué? Pues porque las potencias estaban en guerra. Los mexicanos, que antes no necesitaban visa ni pasaporte para irse a Estados Unidos, durante la época de la Revolución no necesitaban visa ni pasaporte. En 1923 el gobierno norteamericano exige que los mexicanos tengan pasaporte y visa, y empiezan a perseguir mexicanos en los Estados Unidos que ya los declaran como ilegales. Más porque se le da el año de la Gran Depresión en Estados Unidos, que no había trabajo y todavía llegaban mexicanos a quitarles el trabajo, los corrían de Estados Unidos. Pero cuando se viene la guerra, hacen falta trabajadores mexicanos, ¿sí? Y se da un movimiento de apoyo para que vayan trabajadores mexicanos a los campos de los Estados Unidos, que en los años 40 en las estaciones de radio, esto es real, licenciada, en las estaciones de radio la gente iba escuchando música en su coche y salían comerciales. Si tú ves ahorita un mexicano caminando por una carretera, llévalo, porque viene a ayudar a tu país, ¿sí? Así, o sea, eran bienvenidos los trabajadores mexicanos, aunque después de que acabó la guerra, pues otra vez los empezaron a echar para afuera. Pero bueno, licenciada, Ávila Camacho empieza a vender minerales, a vender productos mexicanos, a vender petróleo, pero sin cobrar nada. Todo era mediante esta ley de préstamo y arrendamiento, ¿sí? Y con la promesa de que le iban a pagar a México durante 25 años. El pago se empezó a recibir en el año de 1946. Un año después de que terminó la guerra, México empieza a recibir el pago de todo lo que vendió durante la guerra. Ahora sumemos 25 años, licenciada, de 1946 nos da 1971. Estamos hablando de el sexenio de Miguel Alemán, el sexenio de Ruiz Cortines, el sexenio de Ávila Camacho y el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, y todavía un año del sexenio de Luis Echeverría. Se recibieron cantidades muy importantes de dinero en el país de todo lo que México vendió durante la Segunda Guerra Mundial. De esto no nos quieren hablar mucho nuestros economistas, pero se está hablando no de miles, de millones. Se está hablando de billones, o sea, de miles de millones de pesos. Está hablando de billones de pesos que llegaron al país. ¿Qué se hizo con este dinero, licenciado? ¿Qué se hizo? Construir carreteras, construir presas, construir aeropuertos, construir puertos de gran calado. El gobierno mexicano empieza a formar industrias, y se forma Altos Hornos de México, y se forman muchísimas industrias pertenecientes al gobierno, ¿sí? Más de 3,000 industrias que pertenecían al gobierno, licenciada. Y la economía mexicana se reactiva, y empezamos a ver mejores coches, mejores viviendas para la gente. Empezamos a ver lo que en el mundo se le llamó el milagro mexicano. Pero ¿de dónde viene el milagro mexicano? Viene de Lázaro Cárdenas y viene de Ávila Camacho, que tuvieron la visión para todo esto, licenciada, y que hasta el sexenio de Luis Echeverría, todavía un año, ¿sí?, recibimos estas grandes cantidades de dinero. Pero todo el mundo dirá, las personas que son mayores dirán, a ver, espérate, profesor, pero es que en la época de Luis Echeverría se dan las primeras devaluaciones del país.
Y cuando llega López Portillo nos hacen pedazos. Y con Miguel de la Madrid salimos con una mano delante y otra atrás. Sí, licenciada. Y estoy seguro que a otros presidentes anteriores les hubiera pasado lo mismo, porque han sido pésimos economistas, pero tenían la ventaja, insisto, Miguel Alemán, etcétera, López Mateos, tuvieron la ventaja de que estaban recibiendo dinero del extranjero, muchísimo dinero. Aparte, Europa se estaba renovando, reestructurando. Recuerden, Europa no tiene petróleo, Europa no tiene hierro, Europa no tiene zinc, sus minas son muy pequeñas. Entonces todo lo estaban llevando de México y de varios países americanos. Entonces, esos sexenios supieron utilizar este dinero para crear hospitales, industrias, escuelas, y empezó a crecer México, licenciada, a crecer, pero nada más faltó que ese dinero, que ya acabaron de pagarnos, y se viene la debacle económica mexicana. Ya no tuvimos de dónde agarrar, y López Portillo es el primero que empieza a vender cantidades enormes de petróleo, y habla de la bonanza en México, y decía, ahora tendremos que aprender a administrar la riqueza, cuando el último día, en su último informe de gobierno, hasta lloró en tribuna, y dijo, ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear más. La corrupción en pleno, licenciada, y le busquen por donde le busquen, licenciada, ¿sí? Le busquen por donde le busquen, y a pesar que digan de que Salinas era un gran economista, miente. Salinas de Gortari nos lleva un tratado de libre comercio y nos lleva a competir con las industrias extranjeras, y desaparece la industria nacional, licenciada. Y lo hemos comentado aquí en Urus Radio, de más de 300 ingenios azucareros, a raíz de Salinas de Gortari tenemos 30. Nuestra industria juguetera, que tenemos más de 200 industrias jugueteras, nos quedan 2. Ahora todo lo importamos, licenciada. Nuestra economía está por los suelos. Ahora en México tenemos más de 60 millones de pobres. Eso no se veía en aquellos sexenios. No se veía, licenciada. Mas, sin embargo, ahora tenemos más de 60 millones de pobres en el país. Tenemos una clase media que va en debacle. Se están perdiendo empleos, miles y miles de empleos. Cierran Aeroméxico y corren a más de 20,000 trabajadores. Cierran Luz y Fuerza del Centro y corren a más de 43,000 trabajadores. Y se siguen perdiendo empleos. O sea, nuestros economistas han estado pésimos. Fox, que dijo voy a activar la economía al 7% anual, la activó al 1.5%, licenciada. Pero aquí es donde entra un detalle. Fíjese cómo le cayó del cielo a Vicente Fox la guerra del Golfo Pérsico. Cuando nuestro petróleo estaba evaluado en $35 el barril para sacar nuestro presupuesto anual de la Federación, se viene la guerra del Golfo Pérsico y el petróleo se va a las nubes. $115 por barril. Y a México, según cálculos, le llegan $800,000 millones más. Nuestra deuda externa ahorita es de más de $500,000 millones. Pero a México le llegan $800,000 millones, licenciada. Con lo que pagábamos la deuda externa, ¿sí? Que casi el 30% de nuestro presupuesto se va en pagos nada más de intereses. La deuda no la hemos bajado, ¿sí? Lo hubiéramos pagado y hasta dinero nos sobra. La pregunta es, ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó el excedente, ¿sí? Que gracias, entre comillas, a la guerra del Golfo Pérsico, México recibió por concepto de petróleo? No se sabe, licenciada. No se sabe qué pasó con ese dineral, $800,000 millones. Pero llega Calderón, y Calderón agarra y dice, vamos a hacer refinerías. Vamos a trabajar con nuestro petróleo. Y todavía me acuerdo, licenciada, desafortunadamente en México no tenemos memoria. El gran escándalo que hizo la televisión, los noticieros, cuando Felipe Calderón fue a inaugurar la nueva refinería de Tula. Y estuvo el ejército ahí, estuvieron dignatarios, etcétera, etcétera, para inaugurar la construcción de la refinería de Tula. Nada más ese día se trabajó, licenciada. Nada más pusieron la primera piedra y jamás se volvió a hacer absolutamente nada. Los terrenos siguen baldíos, licenciada. Sí. La refinería de Tula y la nueva refinería de Salamanca siguen ahí abandonados. Pero nuestro pueblo desgraciadamente no lo ve. No ve que le están viendo la cara, ¿sí? Y supuestamente era con el excedente del petróleo que México había vendido durante la guerra del Golfo Pérsico, con lo que Calderón iba a hacer todo eso. Y no se hizo nada, licenciada. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero?
Porque el dinero que México ganó con lo que vendió durante la Segunda Guerra Mundial, ese sí lo vimos. Y ahí están los hospitales todavía, que ya para ahorita nosotros son viejos hospitales, son viejas escuelas, son viejos edificios, pero ahí están todavía, licenciada. Ahí están, los podemos ver. Nos consta el buen trabajo económico que se hizo, o por lo menos hubo menos corrupción, hubo más honestidad y se invirtió verdaderamente en el país. Pero, repito, de Luis Echeverría para acá, que ya no se recibe ese dinero, fue la debacle económica mexicana, licenciada. Entonces, esto a veces no lo analizamos, no nos damos cuenta de todas las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial a México. Licenciada, hablemos un poquito de detalles a lo mejor un poquito más insignificantes, ¿sí? Pero que tienen que ver. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tuvimos nuestro tradicional bocho, el bochito, ¿sí? Que es más, hasta Vicente Fox, todavía me acuerdo que dijo que su meta era que todos los mexicanos tuvieran un empleo, un departamento y un bocho, porque ni siquiera le decimos Volkswagen, que allá en Estados Unidos lo conoce como el Rabbit. Y pensar que estos vehículos, los vehículos Volkswagen, traducido del alemán significa auto del pueblo, y que los primeros Volkswagen fueron diseñados por ingenieros alemanes, ¿sí?, para que fuera el auto del pueblo, ¿sí?, de Alemania, y fue mandado a hacer por Adolfo Hitler. Cuando yo supe por primera vez ese detalle hace muchos años, dije, o sea, yo estoy ahorita con mi bochito y estoy tripulando un coche que se mandó a hacer en la época de Hitler. Y no lo habíamos como que pensado, licenciado. No habíamos pensado en la ropa, que también tuvo consecuencias. Otra consecuencia importante de la Segunda Guerra Mundial, lo que es la energía nuclear, que al principio se hizo para destruir ciudades como fue Hiroshima y Nagasaki, pero que después serviría para la medicina, y que ahorita cuántas gentes se atienden del cáncer gracias a estas quimioterapias, que es radiación, y que esto se agilizó gracias a la Segunda Guerra Mundial, licenciada. Las telecomunicaciones, la televisión, el radio, desafortunadamente tenemos que decirlo, pero las guerras, licenciada, obvio son crueles, pero hacen avanzar a la tecnología, porque desgraciadamente el ser humano está pensando más en destruirse, y estamos buscando armas más nocivas, pero después, licenciada, ese tipo de tecnología avanza, y hace avanzar a la ciencia, pues, en beneficio de algunos pueblos, no de todos, pero sí en beneficio de algunos pueblos. Entonces, licenciada, no pensamos en esas consecuencias y decimos, la guerra quedó muy lejos, nos olvidamos de nuestro 201, nos olvidamos de más de 20,000 soldados mexicanos que pelearon allá, nos olvidamos del Servicio Militar Nacional, nos olvidamos de las canciones, nos olvidamos de nuestro petróleo, y todo eso tuvo que ver, licenciada. Otro detalle importante, en México, y vamos, siempre que se habla de la Alemania nazi, se habla de los campos de concentración. Y aquí, este dato que voy a dar, licenciada, me atengo a la historia y podemos dar los datos exactos de que en México tuvimos campos de concentración para alemanes. Sí, licenciada, y ahorita no la están ustedes viendo, pero si la estuvieran viendo, verían cómo usted peló los ojos. ¿Sí? La cara de sorpresa. La cara de sorpresa, licenciada, perdón por lo coloquial de peló los ojos, pero bueno, fue una cara de sorpresa. Efectivamente, en Perote, Veracruz, licenciada, cuando México le declara la guerra a Alemania, son detenidos en nuestro país más de 300 alemanes, ¿sí? Y son llevados a un campo de concentración que se abrió en Perote, Veracruz. Y tuvimos otro campo de concentración en Temisco, Morelos, también, donde ciudadanos italianos y ciudadanos japoneses fueron encerrados, licenciada, no en las precarias condiciones que nos han pintado los campos de concentración en Europa, no, pero sí hubo campos de detención o de concentración para ciudadanos de estos países y que fueron liberados hasta que se triunfó en la guerra, pero los hubo, licenciada, y es algo que, insisto, tenemos las pruebas, ¿sí? Tenemos las pruebas de ello, licenciada, nos atenemos a la historia, no estamos inventando la historia, pero sí tuvimos en México campos de concentración. Aparte de una gran actividad de espionaje, una gran actividad de espionaje en México. En México se temía
que hubiera sabotajes a nuestras vías ferroviarias, a nuestras vías de comunicación, a nuestras presas, a nuestra industria eléctrica. Se vigiló mucho todo lo que fue nuestra industria, porque en caso dado de una invasión, de que hubiéramos tenido una invasión, pues es obvio que lo primero que intenta hacer el país que invade es frenar la industria del otro país. Entonces vivíamos en constante ambiente militar, aunque en la Ciudad de México, por ejemplo, le digo, era una pachanga. Realmente era una pachanga, nos reíamos, hacíamos canciones, bailábamos y no contemplábamos adecuadamente la magnitud de la guerra, licenciada. Esas en sí son las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en México, entre otras más, pero sobre todo los beneficios que nos trajo y que de pronto pues podemos ir al Instituto Politécnico Nacional, que aunque surgió en 1936, la construcción pues se terminó después. Vemos Ciudad Universitaria, que también se inició años después, y cuando vemos todos estos edificios sabemos que ese dinero, sí, salió como pago de lo que nosotros vendimos, de nuestras minas, de nuestros puertos, de todo este comercio que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial, licenciada. Fue algo que transformó definitivamente a nuestro país. ¿Qué le parece, licenciada? Ay, profesor, pues mire, ¿qué le diré? Que sé que muchos de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que siguen van a estar endeudados por todo lo que se debe, ¿no? Así es, licenciada. Y pues bueno, tenemos aquí en el chat algunas personitas que dejaron algunos comentarios. Se los voy a leer. Por acá está Franz Mayen, que ya tenía tiempo que no sabíamos de él. Qué bueno que andas por acá. Dice, ahora resulta que regresar 100 años en la historia es progresar. Y pues bueno, también tenemos en el chat a Jesri Mendoza, tenemos a Rodolfo de la Vega, también está Emanuel Bernal. Pues aquí están con nosotros, pues gracias por acompañarnos este día. Y pues yo me acuerdo mucho, profesor, también de un comentario que nos hizo usted en ese programa que hablaba de la Segunda Guerra Mundial, de los cilindros que tenemos aquí en México. Sí, licenciada. Los primeros cilindros que nos llegaron, u organillos que nos llegaron, licenciada, fueron comprados en Francia, ¿sí?, en la época de Porfirio Díaz, y fueron traídos para amenizar o alegrar las plazas públicas, ¿sí? Entonces se contrató trabajadores que tocaran estos organitos en las plazas públicas, o sea, nuestros organilleros, y se volvió como que algo tradicional en una plaza pública estar escuchando el organillo. Le repito, eran productos alemanes, pero comprados en Francia. Pero bueno, esto como que se fue acabando un tanto, pero se quedó la tradición, licenciada. Y en 1938 o 39, si mal no recuerdo, como un detalle de buena voluntad, el gobierno alemán, que ya era el gobierno de Hitler, el gobierno alemán le envía a México más de, si mal no recuerdo, eran 5,000 o algo así, organillos regalados a México, para que se siguiera como que esa tradición en nuestro país. Y todavía, muy pocos, pero todavía hay algunos organillos que si uno les abre la tapa, todavía aparece ahí hecho en Alemania, y en algunos aparece la suástica. En algunos aparece la suástica, licenciada. Pues yo soy muy curiosa, profesor, y una vez estaba en el centro de la ciudad y a un organillero le dije, oiga, ¿me deja ver su organillero? Bueno, su órgano, y ya así como que me dijo, ¿pero por qué? Y ya le expliqué más o menos lo que usted me había dicho, pero no se podía abrir, profesor, ese no se podía abrir, pero bueno, fue una lástima. Bueno, también quiero hacer mandar un saludo a Sergio Ábalos, que nos dejó un comentario en el programa anterior que dice, hola, me gusta mucho su programa. Gracias, Sergio Ábalos, por tu comentario. Y pues bueno, nos despedimos. Profesor, muy interesante, muy interesante el programa, todo lo que nos comentó. Sí, dígame. Para la semana que entra regresamos a varios temas del México prehispánico, licenciada. Perfecto. Sacrificios humanos y todo esto lo vamos a volver a tocar para la próxima semana. Perfecto, licenciada. Nos agrada mucho la idea.
Y pues bueno, pásensela bonito, nos vemos por acá, más bien nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense mucho, para los que nos escuchan en iTunes e iVoox, por favor escúchenos todos los lunes a las 10 de la noche. Los esperamos, hasta luego.